Hola, buenos días chicos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que por supuesto está relacionado con los temas que venimos estudiando. El tema de hoy es el Imperio Bizantino. ¿Sí? Nosotros estuvimos estudiando los reinos romanos germánicos que se crearon después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, estos reinos romanos germánicos estaban en Europa occidental. Estudiamos específicamente el reino de los francos y cómo ese reino se expandió hasta conseguir formar un imperio al que denominamos Imperio Carolingio, porque fue la familia de los carolingios, la dinastía de los carolingios que gobernaba el reino de los francos, la que logró expandir el territorio para que el reino fuese más grande, tanto así que se convirtió en un imperio porque llegó a gobernar otros territorios. La idea es pensar qué pasaba del otro lado, ¿sí? Porque el Imperio Romano de Oriente no había caído por las invasiones de los germanos. Por lo tanto, seguía existiendo en realidad en Europa Oriental, ¿sí? En lo que hoy es Grecia, en lo que hoy es Turquía, ¿sí? Yo después les voy a pasar un mapa para que esto quede bien en claro gráficamente. Seguía existiendo el Imperio Romano de Oriente. Yo después les mando una foto del cuadro que les hice acá, es muy breve, pero en el cuadro les explico, el Imperio Romano de Oriente que sigue existiendo es denominado Bizancio. Acá está bien escrito para que lo vean, también lo tienen en el libro. ¿Sí? ¿Por qué se llama Bizancio? ¿O por qué se denomina Bizancio al Imperio Romano de Oriente? Porque en realidad la capital de ese imperio, que es Constantinopla, que está en el actual territorio de Turquía, la capital, ¿sí?, del Imperio Romano Oriental se crea en el año 330 después de Cristo, y se crea sobre una antigua ciudad griega que se llamaba Bizancio. Bien, por eso decir Imperio Romano de Oriente, decir Bizancio o decir Imperio Bizantino es lo mismo, ¿sí? Porque con el paso de los siglos se le terminó denominando Bizancio al Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué? Porque su capital, que era Constantinopla, estaba fundada sobre una antigua ciudad griega que se llamaba Bizancio antiguamente. Bien, bueno, en términos generales, entonces, el imperio sigue existiendo, por supuesto es mucho más pequeño, ¿sí?, de lo que era antes el imperio romano en términos generales, pero sigue existiendo, sigue teniendo un emperador. Este emperador tiene un poder absoluto, o sea que la forma de gobierno de Bizancio es una monarquía absoluta. El poder del emperador no tiene límites, tiene un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Puede subir los impuestos, ¿sí?, puede crear la ley, puede juzgar como juez, ¿sí? Es decir, su poder no tiene límites, es el jefe del ejército, ¿sí? Se denomina basileus al emperador porque es el término griego para rey, ¿sí? Eh, pero es un emperador, ¿bien? ¿Por qué se le denomina basileus? Porque el idioma oficial de Bizancio, o sea, del Imperio Romano de Oriente, era el griego, porque básicamente todos los territorios, o la mayor parte de los territorios que ocupaba el Imperio Bizantino, eran territorios que anteriormente habían sido eh, territorios de colonias que los griegos habían fundado, tema que deberían de recordar de primer año cuando estudiaron Grecia y las colonizaciones que los griegos hicieron en otras partes del continente europeo y de Asia para habilitar a la población que excedía a Grecia a que tuviese otros territorios. Bien, entonces, retomando, la forma de gobierno es una monarquía, pero tiene la particularidad de que es una monarquía teocrática. El Imperio Bizantino es cristiano, ¿sí? Entonces, el poder del emperador se supone, se entiende, se cree que viene de Dios, se cree que Dios ha designado al emperador y por eso el emperador es que tiene un poder absoluto. Es muy importante esto, que recuerden que lo venimos estudiando desde el primer año, ¿sí? Una monarquía teocrática es una monarquía en la que el emperador se considera o un dios, ¿sí?, específicamente como en Egipto, por ejemplo, o un representante de Dios en la tierra, perdón,
como en el Imperio Bizantino, ¿sí? Es por esto que estos reyes de estas monarquías teocráticas tienen un poder absoluto, porque se suponen que son o dioses o, en el caso del Imperio Bizantino, un representante del dios en la tierra. Por eso tiene un poder absoluto, ¿sí? Bien, entonces, lo importante es que lo mismo que pasa luego con el reino de los francos, ¿sí? Que intenta expandirse para reconstruir el imperio romano como antes, va a pasar con el imperio bizantino. Durante el gobierno de Justiniano, en el siglo VI después de Cristo, yo les puse ahí las fechas, 527, 565 después de Cristo, en el siglo VI después de Cristo, reina Justiniano, es uno de los emperadores más conocidos, ¿sí? Del imperio bizantino. Él realiza campañas militares para conquistar más territorios y tratar de reconstruir lo que anteriormente era el Imperio Romano, que es algo que después van a hacer también, como ya estudiamos, los francos y básicamente la dinastía de los carolingios, que intentan conquistar cada vez más territorios con la idea de tener un imperio cada vez más grande para obtener recursos económicos de estos territorios que están conquistando. Pero la idea en general es reconstruir el Imperio Romano y además que el cristianismo sea la religión oficial de este imperio. ¿Bien? Esta es la idea general de Justiniano y con el paso de los siglos se van a expandir estos territorios y luego otros territorios se van a perder. El momento de más expansión territorial del imperio bizantino bajo el gobierno de Justiniano es el siglo VI, cuando conquista el sur de España, ¿sí? De la península ibérica, parte de Italia, el norte de África. Yo les voy a adjuntar un mapa, ¿sí? Para que puedan ver cuál fue la mayor extensión del imperio bizantino, que luego pierde territorios porque tienen los mismos problemas que tienen todos los imperios de la antigüedad, que ya lo han estudiado en primer año, como en Roma, por ejemplo. Es un imperio tan grande que es muy difícil que lleguen las órdenes, ¿sí? Del emperador. Es muy difícil controlar a las poblaciones de esos territorios porque se rebelan y hay que hacer una inmensa cantidad de gastos en el ejército para poder controlar el territorio que ha sido conquistado, porque una cosa es conquistar y otra cosa es quedarse a gobernar, ¿sí? Si bien existen estrategias como enviar a gobernadores, ¿sí? Que cumplan la ley del emperador, también hay que dar algo de poder a los antiguos gobernadores para que no se rebelen, eso genera conflictos en el gobierno, hay rebeliones porque los campesinos no quieren pagar impuestos, y además existen otros reinos y otros imperios que también quieren esos territorios. Entonces, por diversos motivos, el imperio bizantino logra conquistar, ¿sí? Muchos territorios en el siglo VI, pero luego los va perdiendo a lo largo del tiempo. De todas maneras, el imperio bizantino va a existir hasta el siglo XV después de Cristo. Siempre se va achicando básicamente el territorio, pero sigue existiendo, ¿sí? Lo cual es muy importante tenerlo presente porque se mantiene durante siglos y siglos, ¿sí? Mucho más tiempo que el Imperio Romano Occidental. Bien, es muy importante esto, la religión es la religión cristiana, ¿sí? Y con esto vamos finalizando el tema en términos generales. Eh, el Papa tiene conflictos, sí, el Papa que está en Roma tiene conflictos constantemente con el emperador de Bizancio. Todos los papas de Roma tuvieron conflictos con los emperadores bizantinos. ¿Por qué? Porque el emperador quería nombrar a los obispos, ¿sí? Y de hecho lo hacía, a los obispos del imperio bizantino. ¿Cuál era el problema? Que el obispo cobraba los impuestos en las ciudades y esos impuestos terminaban yendo al emperador y no al papa. Básicamente era un problema económico, ¿sí? Por eso, finalmente, la Iglesia del Imperio Romano Oriental, si bien sigue siendo cristiana, en el año 1054, en el siglo XI después de Cristo, ya llegaremos a ese momento, se separa de la Iglesia Católica y del Papa y ya no responden más a la autoridad del Papa. Por lo tanto, si bien existen patriarcas, si bien existen líderes religiosos en el Imperio Bizantino, están todos subordinados, están todos por debajo del poder del emperador. El emperador tiene un poder absoluto, incluso en términos religiosos,
o sea que puede elegir quiénes van a ser los obispos. Y eso significa que tiene un control económico, ¿sí? Y social sobre todo el imperio, porque puede cobrar los impuestos de la iglesia y decidir qué hacer con esos impuestos, o sea, en dónde utilizar ese dinero, y puede dar esos cargos a personas de su confianza, ¿sí? Bien, con esto resumo el tema del imperio bizantino, pero después vamos a agregar más información que tenemos en el libro y les voy a pasar tanto la información de cuadros que les hago y de mapas, ¿sí? Bueno, chao chicos, hasta luego.